Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en Primero Yo, en este episodio número 5 de esta serie que hemos hecho para conectar con nuestra esencia y nuestra autenticidad. Cada semana te voy dando como una pildorita, una gotita para que se vaya añadiendo a tu repertorio. Creo que es mucho más nutritivo así, y espero que así lo sientas, cuando es un poquito cada semana y podemos irlo poniendo en práctica hasta que nos llegue la siguiente semana, la siguiente píldora para volverla a poner en práctica. Espero que el poner en práctica no se nos esté olvidando, que precisamente fue de lo que hablamos en el episodio anterior, y de verdad que me ha encantado ver vuestro feedback. Es hermoso, 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 y hay veces que me encantaría mostrarle al mundo lo increíbles que sois para que vosotras mismas os dierais cuenta como que wow, esto es increíble. O sea, en fin, me encanta que os hayáis puesto a ello, que es lo más importante. Y bueno, aquí estoy yo rodeada de mi tribu y vamos a hablar de la tribu. Os dije la semana pasada que íbamos a hablar de la tribu y yo estoy aquí con una de mis tribus, con estos dos perritos, con Kia y Jasper. Me miran los dos como diciendo, ¿qué estás diciendo de mí? Y bueno, solamente estamos avisando solamente a los escuchantes de Primero Yo que quizá van a escuchar ruiditos, respiraciones profundas, patitas en el suelo, pero es que si los dejo fuera de la habitación no me dejan. Tienen que estar todo el día conmigo y tienen que estar a mi lado. Entonces, bueno, pues grabamos el podcast juntos. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Quiero empezar con una quote, una frase que dice: no es cuestión de ser menos sensible, sino de poner más barreras. Y te doy unos segundos para que analices. Y la pregunta que a veces nos hacemos internamente es: ¿será que tengo que ser menos sensible? ¿Será que no me tiene que afectar tanto esto? ¿Será que tengo que dejar de ser? Y aquí estamos hablando de conectar con nuestra autenticidad. Entonces, a pesar de que habrá muchas cosas a mejorar, habrá muchas heridas en las que nos apoyamos para definirnos en vez de sanarlas, muchos apegos a los que estamos literalmente pegados como con pegamento, pero la autenticidad no va a venir de cambiarnos más a nosotros, sino probablemente de ser más claros y poner más barreras hacia el exterior. ¿Qué pasa? Que es muy complicado en algunas ocasiones poner barreras, y de esto vamos a hablar hoy. Porque resulta que nuestra primera identidad que nos creamos como seres humanos cuando llegamos al mundo es en base a la tribu. Y la tribu viene a ser lo que nos rodea cuando hemos nacido, donde hemos crecido, ya sea biológico o ya sea porque resulta que me pusieron aquí porque nunca conocí a mis papás. Da lo mismo, todas esas personas y situaciones que te rodeaban fue donde tú naciste, creciste, y esa, quieras o no, es tu tribu de los primeros años de tu vida. Entonces, la identidad de esa tribu de alguna manera te afecta. De hecho, de la tribu heredamos nuestra forma de relacionarnos con otras culturas, religiones, ideas, etc. ¿Qué pasa? Que cuando vamos creciendo, a veces nos intentamos salir de esto, ¿no? Pero cuesta, porque está tan dentro de nosotros. Daos cuenta de que nosotros como humanos aprendemos por repetición. Entonces, hay cuestiones que ni siquiera es que lo hayamos aprendido y lo repliquemos por palabra, son gestos, son actitudes, son comportamientos. O sea, fijaos que hay dolencias corporales que no son hereditarias de ninguna manera, pero sin embargo son hereditarias por cierta postura o cierta manera de mover, no sé, el brazo. Y eso simplemente lo hemos aprendido por copia de cómo lo hacían las personas que teníamos alrededor. Claro, un bebé llega al mundo sin saber hacer nada. Entonces, si a mí me enseñan que el codo se mueve así para coger la cuchara, o veo a mi madre, a mi padre, a mi abuela, a mi tío, a mi cuidador hacerlo así, pues yo lo copio. Entonces, bueno, se nos enseña a tomar decisiones que encajan con la tribu. La necesidad de ser parte, de encajar, de la lealtad y del honor, las aprendemos desde bien pequeños, porque fijaos que
No somos como los animales, algunos animales, ojo, no todos, que podemos desarrollarnos por nosotros mismos o que tenemos un par de semanas con nuestros progenitores y luego ya vuela libre y búscate la vida. No. Entonces, ¿qué es lo más importante en esos primeros años de vida? Tener una tribu que nos proteja, que nos enseñe, que nos, pues sí, que nos guíe, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a tomar decisiones que son externas a la tribu? Pues no, pues yo aprendo a que todo lo que hago tiene que estar de alguna manera respaldado por la tribu. Yo aprendo a que tengo que serle leal a mi tribu y honrarla. Entonces, un poco más tarde aprendemos nuestro yo en las relaciones, porque empezamos a relacionarnos con otras personas. Pero es que fijaos que no es hasta los 7 años que empezamos a salir de lo que dice la tribu, a conocernos de una manera distinta, de quién soy yo cuando me relaciono con otras personas externas, quién soy yo dentro de una relación. Y después de todo esto, que hay personas que ni siquiera están en este punto porque nunca han pasado por procesos de introspección, y vamos a hablar de esto después, que va a ser quizá el punto más importante a entender hoy, está el desarrollo de la identidad propia. Yo quiero pensar que todos los humanos de alguna manera tenemos una identidad propia formada, pero muchas veces no nos la creemos o no nos paramos a darle validez, y esto es un punto súper importante. Cuando nosotros empezamos a relacionarnos con otras personas, cuando empezamos a entender lo que necesitamos como humanos individuales, no lo que necesita mi tribu, sino lo que necesito yo, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel de bienestar, etc., ahí es cuando yo empiezo a crear una identidad y a conocerme. Ojo, que hay muchas partes de nosotras y nosotros que no conocemos todavía. ¿Por qué? Porque no nos hemos parado, porque hacemos las cosas en piloto automático. Por eso, una de las cosas más importantes, que lo dije la vez anterior, es parar. A veces solo hay que parar para observar. Y vamos a ver que hay cosas que nos aprietan el botón, nos tiran del gatillo para que empecemos a cambiar. Pero esto, si bien esto nos lleva quizá a conocernos, el trabajo previo para no tener que esperar a que todo me gatille, lo hacemos nosotros. Y ojo, que te puede gatillar escuchar este podcast. Que tú estás escuchando esto y de repente dices, wow, tengo que ser más introspectivo, wow, tengo que trabajar más en mí. Pero hay un punto aquí que es crucial en el autoconocimiento que se nos olvida muchísimo, y es la honestidad. O sea, no os puedo decir cuántas personas en diferentes ocasiones se autosabotean, nos autosaboteamos, solamente por no ser realmente honestos. Y esto es un punto que en el curso de las 5 semanas de amor propio que tenéis en mi web, lo tenemos, creo que es en el día 5 o en el día 4, de los primeros días. Antes de empezar a trabajar y a conocerte, tienes que ser honesto. Y esto es muy complicado. Nos creemos nuestras propias mentiras. De hecho, se me está ocurriendo, para todas las personas que estáis escuchando este podcast, por lo hermosas que sois y por lo mucho que queréis trabajar en vosotras mismas, os voy a dejar un link para que podáis acceder a que yo os envíe el link de este vídeo, de este día del curso entero. O sea, es este curso que yo no sé si os he hablado de este curso en algún momento en este podcast, yo creo que sí, pero son 5 semanas de trabajo cada día. O sea, es el curso más completo que he hecho porque fue el primero y como que metí absolutamente todo. Es un proceso de autodesarrollo en 5 semanas en el que tenéis cada día un vídeo y ejercicios para hacer. Y repito, la honestidad está de los primeros y el resto del trabajo trae el recordatorio de si no eres honesta, todo este trabajo al final lo estás haciendo de manera muy superficial. Y de hecho, para eso están los ejercicios, porque sabéis que soy fiel creedora de que lo que sacamos escribiendo no lo sacamos de ninguna otra manera. Entonces, los ejercicios están hechos
para que se haga el trabajo con cada vídeo, cada día. Y ojo que si hacéis este curso podéis haber escuchado, no sé, 2, 3, 4 horas de mí hablando, no sé cuántas horas en total hay de vídeo, pero el verdadero resultado llega cuando habéis hecho también los ejercicios, porque no es cuestión de saber la información, es cuestión de integrarla dentro. Y de hecho es cuando empezamos a integrarla dentro que nos damos cuenta de si realmente nos estamos mintiendo, nos estamos contando mentiras. Y cuando escribimos, la mente no puede ir tan rápido. Entonces, cuando nos paramos a hacer esos ejercicios, que es como que, bueno, ya luego lo hago. Ese, bueno, ya luego lo hago. Es porque no nos queremos enfrentar a nuestra propia verdad. No queremos enfrentarnos a lo que realmente supone saber la verdad en muchas ocasiones. Y ojo que esto es un mecanismo que pasa muy desapercibido porque ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué hay al otro lado de haber trabajado conmigo misma por 5 semanas? ¿Qué hay al otro lado de haber estado escribiendo sobre mí durante 5 semanas respondiendo preguntas que quizá nunca me he hecho, desde el autoconcepto hasta nuestras creencias, nuestros ciclos, nuestro autosabotaje, el lenguaje que utilizamos, cómo escuchar al cuerpo? O sea, ¿qué hay al otro lado de eso? ¿Qué persona soy cuando me he enfrentado tanto a lo que me gusta como a lo que no? En ese momento en el que yo he trabajado durante 5 semanas, y ojo que esto quizá para muchas personas es como, bueno, yo no sé si tengo tiempo todos los días para hacer esto. No pasa nada, porque es un curso pregrabado, es un curso que puedes hacer a tu ritmo y si te lleva 10 semanas, te lleva 10 semanas. La cuestión con estos cursos es cuánto es tu compromiso contigo para seguir haciendo los ejercicios. Y lo que ocurre es que cuando o el compromiso no es lo suficiente o nos da demasiado miedo, dejamos las cosas a medias. Porque nos da miedo saber qué puede pasar cuando ya no me puedo contar mentiras. ¿Qué puede pasar cuando tengo que mirar a mi verdad? ¿Qué puede pasar cuando ya tengo que tomar decisiones distintas porque ya me he conocido a un nivel que antes no me conocía? Ya puedo mostrarme en el mundo como una persona más alineada, más auténtica, porque ahora sí me conozco, pero entonces van a empezar a cambiar cosas en mi vida. Ahí es donde está el trabajo interno y por eso lo hice tan completo, porque yo dije, la persona que acabe este curso no solo está comprometida consigo misma, sino que ha ahondado en aspectos de sí misma que quizá teóricamente los sabías, pero como todo trae la práctica y todo trae los ejercicios, no lo puedes dejar a un nivel superficial, tienes que ir dentro de ti para conocerte. Y de hecho es un curso que se lo he recomendado a muchas personas que me han dicho no sé por dónde empezar y ha sido como, bueno, aquí tienes un inicio y tienes un fin. O sea, no es como que sea un fin, es como que es el fin en ese momento porque vas a sentir como que has hecho terapia por, no sé, por 5 meses y has hecho 5 semanas. Y en este mes de julio tenemos rebajas en algunos productos de Primero Yo y este es uno de ellos. Tenéis el curso al 50%, lo cual es más barato que una sesión conmigo, una sola sesión. Y estamos hablando de 5 semanas. Así que realmente, si tienes las ganas de trabajar contigo, incluso me ha pasado porque le he recomendado este curso a un montón de personas que me han dicho, Raquel, no sé por dónde empezar. Se puede hacer con una amiga, se puede hacer a la par. Es como, bueno, has hecho este ejercicio, ¿cómo te ha salido? ¿Qué tal te va? Porque hay veces que solamente necesitamos una persona del otro lado para esa accountability. Hay veces que es una amiga, hay veces que es la persona que me está esperando en el gimnasio, hay veces que es la persona que me pregunta, ¿cómo te ha ido esto? O con tu madre, o no sabemos con quién, pero es un trabajo que merece la pena hacer y, como os digo, prácticamente de todo lo que hablo está en ese curso de alguna manera comprimido. Así que nada, te invito a que lo explores y si es algo en lo que deseas profundizar, si deseas profundizar en ti,
que lo tomes como una base, o quizás si ya has hecho trabajo contigo, nunca está de más recordarlo. Yo he tenido coaches que han hecho este curso y ha sido como, wow, ha sido bueno volverme a recordar todas esas partes que quizá las perdí por el camino o quizá sí las había escuchado, lo tenía en la cabeza, pero no había interiorizado esto hacia mí. Así que bueno, ahí os dejo ese dato y seguimos. Porque esto, que de lo que acabo de hablar, es la base de la autenticidad. Cuanto más autoconocimiento, más vamos a ser capaces de ser auténticas y estar alineadas con nosotras mismas. Entonces, cuando yo me conozco, cuando yo he llegado a este punto en el que yo me conozco, yo soy sincero, soy honesto, puedo crear mi propio código de honor, que son esas cosas que yo digo, vale, esto quiero mantenerlo así siempre. Esto, a ver, siempre hay excepciones, pero nos volvemos maestros de las excepciones solamente por no poner límites. Por no poner límites hacia afuera, dejamos que otras personas decidan cómo tenemos que vivir, cómo nos tenemos que sentir. Y no solo esto, sino que nos quedamos pegados a su energía. Cuando, o sea, digamos que no es solo el salir de las creencias de la tribu, es la energía. La energía de la tribu se queda con nosotros. Y no es como que tú puedas decir energía cambia, no, es un trabajo interno. La energía hay que transformarla. Entonces, cuando empezamos a crear este código de honor de saber hasta dónde yo quiero dar, dónde sí, dónde no, qué cosas no son negociables para mí, ahí es donde yo puedo empezar a poner algún tipo de barrera. Porque entendemos desde muy pequeños que la lealtad a la tribu es súper importante, pero luego hay veces que es como, bueno, lealtad hasta dónde. ¿Dónde empiezan tus barreras y dónde empiezan las mías? Porque hay veces que el serte leal a ti es solamente repetir un patrón del que ni siquiera soy consciente y no quiero repetir. Eso también es lealtad. Y hay veces que a mí me ha pasado conmigo misma y me ha pasado en muchas sesiones individuales de que estamos hablando de un patrón de mira, es que yo hago esto, no me gustaría hacerlo, pero aún así lo hago. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así que se me ocurra. Cuando llego del trabajo siempre tengo que beberme una botella de vino y esto no me hace bien y yo no me siento bien con esto. ¿Por qué lo haces? Pues no sé, le he visto a mi madre hacerlo toda la vida. ¿Ok? ¿A quién estás siendo leal cuando te estás bebiendo esa botella de vino? ¿A ti o a tu madre, que has visto toda la vida a tu madre hacerlo? Ah, pues sí, le estoy siendo leal a tu madre. ¿En qué momento tú decidiste que le querías ser leal? Tú no lo decidiste probablemente, pero simplemente estás repitiendo esa conducta y le estás siendo leal. Y estas conductas no son tan simples como decir, bueno, me dejo de tomar una botella de vino. Pueden llegar a ser cuestiones enrevesadísimas de cómo yo me relaciono con hombres en una relación. Puede ser qué tipo de hombres elijo, como que mi madre elegía, no sé, hombres que siempre estaban fuera de casa. Entonces yo sigo eligiendo lo mismo. Realmente le estoy rindiendo lealtad a mi madre y a mi padre de que mi familia tiene que ser igual que la suya, pero realmente no. Entonces, cuando yo creo mi propio código de honor y yo empiezo a actuar según mi propio código de honor, puedo empezar a poner barreras. Pero claro, lo tengo que conocer, lo tengo que tener claro. Y poco a poco se va a convertir en algo tan natural que me voy a sentir hasta liberada. Pero claro, es el llegar a esa paz de, ok, no tengo que repetirlo todo, me da miedo salir de aquí, pero quiero serme fiel a mí misma. De hecho, una de mis profesoras, una de mis mayores profesoras sobre el trauma, que ya me enseñó muchísimo sobre el trauma, nos decía las personas que se llaman en inglés people pleasers, que aquí en Primero Yo hace mucho tiempo ya les cambiamos de nombre y les llamamos agrada gente,
que están acostumbradas a decir que sí constantemente como para agradar al resto, tienen que por un momento, por un tiempo, ponerse totalmente en el otro espectro como si fuera un experimento. Ella decía, si eres una persona que siempre dices que sí, que siempre agradas a los demás, te propongo que durante una semana, un mes, digas a todo que no. Así te apetezca decir que sí, di que no. Absolutamente todo. Cuando estés en ese espectro totalmente contrario, que obviamente, ojo, aquí hay que tener muy en cuenta el sistema nervioso, ¿vale? O sea, esto es una generalización, ¿no? Pero ella decía, cuando te pones en ese otro lado del espectro, en el que ya has sobrepasado esa barrera de decir el primer no, el segundo no, el tercer no, de pronto eres capaz de llegar a un término medio. De pronto eres capaz de saber cuando realmente quieres decir que sí o que no, porque ya has empezado a decir no en algún momento. Esto es un experimento que para alguna gente será muy agresivo, para otra gente puede ser lo mejor que le ha pasado en la vida. Entonces, bueno, son estas lealtades que le tenemos a la tribu sin quererlo, que también, ojo, estamos hablando de la tribu de donde nacimos, pero existen lealtades a la tribu, a la sociedad en sí. Como por ejemplo, los seres que son espirituales no se maquillan, no se compran ropa, no sé qué. ¿Cuántas cosas entran de si trabajo en mí misma, si me gusta el autoconocimiento, si soy un ser espiritual, no puedo hacer XJK? No, porque eso no se ve espiritual. Pero tenemos que entender que la experiencia humana de vida en este planeta es nuestro camino espiritual. Entonces, todas esas etiquetas, y ojo, que otras muchas más, de eso hablaremos en el siguiente episodio, pero esa lealtad, ¿hasta dónde? Y para eso, de nuevo, tenemos que ser muy honestos. Hablemos ahora de cómo vamos construyendo este poder interno, ¿no? Porque para poder salirse de lo que me dice la tribu, hay que tener algún tipo de poder, algún tipo de fuerza interna. Y resulta que, como decía antes, suele haber algo, un evento, un podcast, un libro, una ruptura, algo que nos hace daño o nos hace clic, que se convierte en nuestra propia revolución. ¿Por qué se convierte en nuestra revolución? Porque vemos que hay una manera distinta de hacer las cosas, o vemos que la manera en la que lo estamos haciendo duele tanto que hay algo que cambiar. Entonces de pronto un día cambiamos una cosa. Vamos a decir que cambio la manera en la que me visto por la mañana porque me sirve mejor. Entonces, ¿qué pasa? Me doy cuenta de que de pronto he cambiado mi manera de vestirme por la mañana. Para las personas que no me conocen porque no llevan aquí mucho tiempo, yo pongo ejemplos muy random, pero que sean muy visuales. No quiero poner ejemplos súper complicados porque lo que quiero es que se entienda el punto. Entonces, el que yo diga cambiarse de ropa no tiene por qué ser algo tan simple. En la vida afecta, aplica a muchas cosas más, pero yo me encanta poner ejemplos y me encanta ponerlos simples. Por si no me conoces, ya te lo cuento para que lo sepas. Siempre me cuento mis historias mentales, os las cuento y de hecho recibo mucho feedback en ese sentido de me encantan tus mini historias porque es que me lo imagino. Entonces, imaginemos, he cambiado mi manera de vestirme. En vez de ponerme la ropa de X manera, he decidido que me la voy a poner en otro orden, que me voy a poner música mientras me visto, porque resulta que no me gusta vestirme por la mañana, y me voy a poner calorcito porque no me gusta pasar frío. Y me doy cuenta de que de pronto esto me encanta. Como que, wow, lo que ha cambiado esto en mí, increíble. Entonces, de este proceso de revolución, pasamos a un proceso de introspección. Porque entonces yo sintiéndome mejor como me he visto, me empiezo a preguntar, ¿y qué pasa con la manera que yo tengo de comer? Si yo cambiara mi forma de comer, a lo mejor también me sentiría mejor. ¿Y qué pasa con mi forma de correr? A lo mejor si cambio la forma de correr, me sentiría mejor. ¿Y qué pasa con el trabajo? Claro, aquí empieza la introspección. Empieza esa persona que se empieza a meter hacia adentro. Empieza a ser esa persona que siente como que va hacia atrás, como que, madre mía, estoy volviendo a reestructurar toda mi vida. Y por un tiempo, después de esta introspección en la que nos damos cuenta de que podemos cambiar las cosas, esta es la siguiente etapa en la que nos volvemos un poco tozudos.
Como que no, ahora esto hay que hacerlo así. Ahora esta es la manera porque a mí o sea, chicos, por favor, todo el mundo que sepan que la mejor manera de vestirse es poniéndose música, empezando por los pantalones y haciéndolo despacio y todas esas otras cosas que habíamos dicho que habíamos incorporado a nuestra rutina de vestirnos. Entonces, como que ya nadie me puede decir nada porque esta es la mejor manera, porque esto es así y porque si viene un amigo a mi casa le voy a intentar convencer de que esta es la manera de vestirse. Es necesario, a pesar de que se critica mucho en las redes sociales como esas personas que te quieren convencer de que su punto es el mejor, de que esta nueva manera de ver la vida es la mejor, nada es la mejor. Hay cosas que te van a resonar, hay cosas que no, hay cosas con las que te quedas, hay cosas con las que no. Todo el mundo tiene la libertad de exponer su punto, pero es importante este proceso en el que nos volvemos tan tozudos y tan fijos en algo, porque va a llegar un momento, hay gente que no, hay gente que mantiene este narcisismo y esta forma por toda su vida, pero cuando estamos en este proceso, esta parte de tozudez nos ayuda a reafirmar que estamos haciendo algo, que estamos cambiando nuestra identidad, que estamos convirtiéndonos en otra persona. Si no existiera este tiempo de confirmación como de que esto es lo mejor, no sería quizá un cambio duradero, ¿no? Que quizá, fijaos en este mismo ejemplo, de repente pienso que eso es la mejor manera y un día voy caminando por la calle y me encuentro una persona que me explica otra manera y resulta que es como que, wow, y yo me pensaba que esa era la mejor y sin embargo aquí hay otra que ahora me gusta más. Y eso es así, vamos abriendo la mente con el tiempo. ¿Por qué? Porque después de esta etapa de tozudez, ahí sí ya llega la evolución. Hay personas que se mantienen en esa introspección, hay personas que se sienten estancadas en esta etapa. ¿Y por qué? Precisamente por lo que hemos estado hablando en todo este podcast. Porque cuando hacemos introspección y nos damos cuenta de que las cosas no nos están funcionando, esto requiere una acción. Y si yo no me siento con la suficiente fuerza de tomar acción, de cambiar, no lo voy a hacer. Y me voy a quedar pegada a lo que me dice la tribu, porque tengo miedo a salir de lo que me dice la tribu. Entonces lo que estamos buscando aquí es ese poder, es esa reafirmación de lo que yo quiero, es lo que quiero que ocurra, es lo que yo pienso para mí, que es mejor, que quizá no sea lo mejor. Y de eso vamos a hablar en el siguiente episodio, pero es esa fuerza interna que me guía, que me lleva y que me dice, esto tienes que cambiarlo, aquí hay que tomar acción. Por eso el camino del desarrollo personal y el camino hacia la autenticidad a veces es difícil, es duro. ¿Por qué? Porque se sabe que requiere acción. Se sabe que cuando ya me he dado cuenta de algo voy a tener que cambiar. Y cuando cambio, quizás estoy perdiendo cosas. Estoy cambiando mi manera de ver el mundo. Estoy cambiando mi forma de relacionarme. Estoy cambiando un montón de cosas. Y eso da miedo. Porque nos acercamos a la incertidumbre. Porque estamos reconociendo que hay algo que implica actuar. Y actuar a veces va en contra de la tribu. Entonces, cuando no actuamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando que la tribu nos siga controlando. Así que bueno, aquí es donde de nuevo quizá ahora la frase del principio tenga más sentido. No es cuestión de ser menos sensible, sino de poner más barreras. Aquí os dejo con este episodio que pienso que aunque corto es un poco intenso. Te dejo para que estés en la etapa que estés de revolución, de introspección, de tozudez o de evolución, encuentres ese poder personal y de verdad que si sientes que necesitas ese camino de autoconocimiento, de conversación contigo misma, de aprender a escucharte, te recomiendo muchísimo que utilices la oportunidad de meterte a este curso de 5 semanas de amor propio, porque va a ser un camino contigo que, de nuevo, te va a llevar a la acción, pero te va a dar la fuerza de llevar tu acción a cabo, porque vas a conocerte tanto que va a ser imposible quedarte estancada donde estabas antes. Y bueno, te envío mucho amorcito, un beso enorme y nos vemos la próxima semana.